gateando hasta el río, que destapaste un canasto. Ay, oído. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. En nombre del Departamento de Humanidades de la Biblioteca Gustavo Itzman Vélez, les damos la bienvenida. Por favor, antes de empezar el evento, les solicitamos el favor que apaguen los celulares. Por favor. Como les decía, en nombre del Departamento de Humanidades, su director Hernán Castillo Rubio, la Biblioteca Gustavo Itzman, de la doctora Rosa Fermina García Cosio y sus colaboradores, les damos la bienvenida a esta noche donde vamos a recordar y vamos, no sé, ahorita miraremos con nuestros invitados especiales si vamos a celebrar o vamos a conmemorar el Día de la Afrocolombianidad, que se celebra el próximo día sábado 21 de mayo, pero pues aprovechamos para hacerlo hoy. Tenemos todo el mes. Bien, entonces nuestros invitados especiales van a hablarnos de diferentes facetas de la literatura afrocolombiana. Y creo que ya me han escuchado ustedes mucho a mí durante este semestre. Voy a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, le doy la bienvenida al profesor Francisco Javier Silva. Ahorita aplaude. Al profesor Javier Quiñones Quirós. Y al profesor Roberto Villegas González. Bien, ahora sí que están todos, démosle un fuerte aplauso. Bien, para empezar a hablar del tema de la afrocolombianidad, hablar de afrocolombianidad es hablar de diversidad, hablar de pluralidad, hablar de múltiples voces y múltiples sonidos. Calendario Beso, en su poema Lucha y Conquista, decía: las piedras más bonitas en el carbón a veces se hallan escondidas. Invisibilizamos por siglos culturalmente y aún hoy en día a la gente afrocolombiana, y no solamente a los afrocolombianos, sino a los indígenas, a cualquier minoría étnica que tiene nuestro país. A veces como que solo nos sirve para mostrar exóticamente de pronto en alguna charla antropológica, pero cuando queremos mirar su cultura, meternos de frente, ellos solo son bonitos a veces en los billetes, pero no como protagonistas que lo han sido de la historia de nuestro país. Y entonces por eso esta noche queremos celebrar o conmemorar. ¿Qué dirían ustedes? Sí, celebrar, reconocer. Vamos a celebrar, vamos a reconocer y ante todo algo muy lindo que nos han enseñado las culturas afrodescendientes colombianas, y es la resistencia cultural. Como vivieron oprimidos, vivieron opacados, ellos intentaron conservar su cultura a pesar de las imposiciones de los blancos. Y eso es lo que vamos a celebrar en esta noche, y vamos a hablar de esas cosmogonías, de esos espacios en que se reunían, en que celebraban la muerte, en que tenían memoria de África, ese sabor a tambor, ese sabor a Pacífico, a Caribe, esos sabores que nos llevan a recordar esa lucha por esa gente, querer ser reconocidas como un colombiano más, como colombianos más. Entonces, desde esa montaña de diversidades que habla la afrocolombianidad, vamos a escuchar al profesor, Francisco Javier Silva, hablar de la importancia del mito y la cultura en la literatura afrocolombiana. Profesor, muy buenas noches, este espacio es suyo. Muy buenas noches para todos y todas. Pues agradeciendo primeramente esta invitación que me hacen a compartir mi experiencia de vida afro en algo que titulo como historias que recogen el alma en un abrazo de cultura e identidad. Mi vida que transcurrió en la
parte sur del Valle del Cauca, en límites con el norte del Cauca. Me ubico en el corregimiento de Timba, Cauca, del municipio de Buenos Aires, una zona donde los afros llegan por la explotación del oro de toda la margen del río Cauca, y es cuando empiezan estos afros a escapar de la esclavitud que forman los palenques, esos sitios cimarrones donde ellos a la margen, a las orillas del río, en las zonas más altas, se ubican para escapar de esa esclavitud. Allí inicia mi compenetración, inicia mi experiencia de vida y de reconocimiento de esta tradición oral, de la palabra, del valor de la palabra en los afro. Y me voy ubicando un poco hacia Roble Valle, donde nos encontramos con la negra grande de Colombia, Leonor González Mina, que todos recordamos de pronto, por allá los que son de mi generación, cuando hubo una novela que se llamaba La Viuda de Blanco, y allí la vimos actuar, y cuando llegaba a nuestro colegio, pues era esa celebridad que luego nos fue compartiendo toda esa cultura musical y toda esa cultura propia que nos identifica como nación, en cuanto a lo que es ese ritmo que nos mueve y que nos hace vibrar constantemente. Esa experiencia que vivo en un primer momento en esta parte del Cauca, donde voy escuchando esas narraciones de don Pedro, de don Pascual, que me van contando esas historias que van enfocándose hacia esa parte mitológica, religiosa, pero que nos van dando una identidad como pueblo, como nación, como una hermandad. Luego se fortalece cuando llego en el año 96 a Buenaventura, primeramente como seminarista, con un proyecto de ser sacerdote. Y allí con la primera literatura que me encuentro es con el mural que hay en el edificio del CAM, que conmemoró los 450 años de fundación de Buenaventura. El mural que en 1990 se denomina en los Guinness Records como el mural más alto, de 40 metros, el cosmos, y allí representaban la relación de la naturaleza con todos esos personajes históricos, con el padre, con Monseñor Gerardo Valencia Cano, con Maravilla Gamboa, y todos estos personajes que han ido construyendo esa identidad propia y le ha ido dando esa caracterización y esa reseña histórica a lo que el afro ha aportado a nuestra identidad cultural. Y es allí cuando empiezo entonces a ir dando un recorrido también por lo que fue el Bajo Calima. Fue el sitio donde llego primeramente a radicarme como corregimiento de Buenaventura, y me encuentro con una población en el 80% afrodescendiente, raizales, que con la ley 70 se constituyen en comunidades netamente propias de ese Pacífico colombiano. Y allí también empiezo a descubrir y a conocer toda esa parte de la mitología, de esa parte del arrullo, del alabao, de la juga, de esa parte folclórica que se va penetrando por las venas y va haciendo vibrar el alma.
y dentro de esa experiencia embarcarse en el potrillo que lo va desplazando por toda esa margen del río Calima, a desembocar al río San Juan, y del río San Juan a esa margen del Chocó, y estar uno en las horas de la tarde navegando y escuchar entre los manglares, entre la jungla, escuchar esa marimba, escuchar el guasá, escuchar todos esos implementos que musicalmente son muy empíricos, que no tienen una partitura, sino que surgen de esa vibra que el afro introyecta en su alma y lo hace vida a través del sonido que produce en esta parte instrumental. Uno de los mitos desde esta parte es cómo la marimba, que es ese instrumento de chonta que se le llama el piano de la selva, entonces se encontraba personajes que hacían sonar este instrumento de una forma celestial, y entonces se creaba el mito de que para poder lograr esa compenetración y ese excelente sonar se hacía un pacto con el diablo, que de cierta forma también es el mito que se genera en la cultura afro del Atlántico, por allá, cuando en algunos momentos se da con los instrumentos propios, que en algún momento nosotros pues no entendemos muy bien, y uno trata de hacerlo sonar, pero no se logra. Aquí se genera toda una cantidad de mitos y de tradiciones, de la patasola, de la llorona, todos esos personajes que se hacen más reales en este espacio de las orillas del río. Por eso la mitología siempre ha caracterizado y siempre ha permitido también en los afro, y también en nosotros, ha permitido generar esa cultura de identidad y de respeto. Entonces, aquellos mitos tradicionales de no correr en la Semana Santa, porque el afro es muy religioso. El afro tiene dentro de su torrente sanguíneo esa religiosidad, ese respeto también hacia lo sacro, hacia lo sagrado. Entonces se generan todas estas situaciones donde si corres en Semana Santa se va a abrir la tierra. Si tu mamá te va a cascarear, te va a dar correa, y si corres se va a abrir la tierra y te va a llevar el diablo. Si te bañas en Semana Santa del río, te vas a convertir en sirena. Si tomas el hacha y vas a abrir leña, te van a sangrar las manos. Y toda una cantidad de mitos que en un momento permiten precisamente ese respeto y ese valor por la identidad, por la persona, por la vida, que hoy en día, precisamente por la pérdida de esos principios culturales, pues hemos ido dejando atrás esa identidad que nos caracteriza. Entonces, muy importante esta parte mitológica en cuanto a que realmente nos permite establecer ese principio valorativo de la vida, del ser humano, de la naturaleza, de esa cosmogonía que en un primer momento nos habla, del respeto por el otro, del respeto primeramente por el yo, por el otro y por mi naturaleza. Bien, hablando de la cosmogonía, y acá el profe Francisco nos habló de Leonor González Mina. ¿La han escuchado alguna vez? ¿La han visto? Bueno, los jóvenes, uno ya que tiene, por lo menos en novelas la vio, ¿cierto? Películas famosas que hicieron acá en Colombia, creo que en Crónica de una muerte anunciada, con Ornella Muti, salía ella ahí.
Vamos a escuchar una canción de Leonor González Mina y se llama A la mina no voy. El blanco vive en su casa de madera con balcón. El negro el rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. No. Bien. Hablar de la literatura afrocolombiana es hablar de Manuel Zapata Olivella, Óscar Collazos, Elías Martán Góngora, Arnoldo Palacios, Rogelio Velázquez, Candelario Beso, Jorge Artel, Mari Grueso. Cada uno en sus obras expresó, como les decía, esa resistencia cultural que fue la que les permitió cultivar esa creatividad, esa identidad que ha marcado gran parte de los elementos de lo que hoy forman esa amalgama que conocemos como colombianidad. Y para hablar de Manuel Zapata Olivella, un gran intelectual que fue el único que a mediados del siglo XX se imaginó un país heterogéneo, una nación como un todo, donde todas las voces podían participar, donde cada uno desde su ámbito cultural podía participar en la creación de este gran país, de esta gran tierra, de esta tierra de Colón. Y para hablar esta noche del gran Manuel Zapata Olivella, viene el profesor Javier Quiñones a hablarnos de la libertad en la obra de este gran escritor afrocolombiano. Profesor Quiñones.